La conferencia de hoy, titulada Psicoterapia online per a infants i adolescents, forma part d'un cicle de conferències que va sorgir per la necessitat immediata d'adaptar-nos a la nova situació. Aquesta situació que va estar imposada per la Covid-19 ha fet que molts professionals que exercim com psicoterapeutes en infants i adolescents i les seves famílies hagin de tingut que adaptar-se a un nou paradigma per continuar oferint atenció psicològica i utilitzant diferents eines i estratègies telemàtiques. Llavors, en aquest espai està pensat per això, per debatre, poder dialogar sobre les inseguretats que desperta aquest nou enquadre, però també sobre les noves oportunitats que ens ofereix i que ens presenta, sobre el reajuste en el sistema de comunicació intersubjectiu i els nous espais que es construeixen. Mentre compartim experiències, Paola i Angelina compartiran les seves experiències amb vinyetes clíniques. No? Com sabeu, les ponents són la Paola Picardo Souto, que és psicòloga i psicoterapeuta psicoanalítica, membre del Consell Directiu de l'ACPP, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i també de la Societat Catalana de Sexologia. Exerceix en l'àmbit de l'administració pública com a orientadora acadèmica i laboral i en la pràctica privada en la clínica infantil d'adolescents i d'adults. Angelina Graell Amat és psicòloga general sanitària i psicoterapeuta psicoanalítica, és membre de dret de la CPP i té la formació en el tratamiento basado en la mentalización, acreditada por la AIEDEM y por el Anna Freud Center de Londres. Es coordinadora del CEDIAP d'APSI de Sant Cugat i és docent en l'ACPP de mentalització i en el postgrau d'arteteràpia en metàfora, així com a autora i coautora de diversos articles de psicoanàlisi i mentalització. Jo us puc dir que he tingut el plaer de treballar en les dues i poder col·laborar amb elles i m'agradaria destacar la seva capacitat de feina, o sigui, de treball, i que són molt organitzadores, les dues molt organitzatives, i sobretot el seu punt d'originalitat i creativitat. Són dues persones joves que tenen molta iniciativa. I espereu que tots disfruteu d'elles, de la seva xerrada, igual que jo he disfrutat moltes vegades treballant amb elles. Gràcies. Gràcies, Àngels. Moltes gràcies, Àngels. A vosaltres. Buenas tardes a todos y a todas. La conferencia, Angelina y yo la hemos pensado en castellano para que mucha gente, ¿no?, que sabemos que está conectada desde otros sitios, pueda seguirnos más fácilmente. Àngels, agradecerte tu presentación y lo de que somos jóvenes, también me ha gustado esta parte. Y también agradecerte por ser una de las personas que pensó que estaría bien dedicar un espacio en la ACPP para poder hablar sobre la atención online en la infancia y la adolescencia. Deciros que me hace una ilusión enorme haber construido esta conferencia junto a mi compañera Angelina Graell, a la que considero, además de una gran amiga, una gran profesional a la que admiro profundamente. Ella y yo llevamos ya unas cuantas semanas, bastantes, ¿no, Angelina? Sí, preparando la charla de hoy. La hemos disfrutado muchísimo y yo creo que podríamos pasarnos horas intentando transmitiros todo este bagaje que hemos ido acumulando a lo largo de las semanas, pero como somos conscientes que debemos ajustarnos a la limitación de tiempo del que disponemos, os planteamos seguir la siguiente estructura, a ver qué os parece.
Vamos a empezar nuestra exposición con una breve introducción, nombrando algunos estudios y programas de prevención que nos parecieron muy interesantes y, por supuesto, relevantes. Luego plantearemos un análisis DAFO para adentrarnos en el tema que nos ocupa, para el que necesitaremos de vuestra colaboración. Luego os explicaremos la dinámica que tenemos pensada. Seguiremos luego hablando de todo aquello que hace referencia al tratamiento y comentaremos diferentes aspectos a tener en cuenta, tanto a nivel del encuadre como de recomendaciones técnicas de diferencias en la intervención en función tanto de la edad evolutiva del paciente como del diagnóstico. Y por último, como comentaba Ángels, acabaremos compartiendo un par de viñetas clínicas y fragmentos de grabaciones con algunos de nuestros pacientes. El objetivo final es poder despertaros muchas dudas, cuestiones, reflexiones y que podáis animaros a compartirlas con nosotras en el turno de preguntas que reservaremos hacia el final de la ponencia para que podamos tener un debate enriquecedor. El turno de preguntas lo que haremos es que, como el chat está habilitado, pues que las podáis ir comentando por el chat. Luego ya lo veremos, ¿eh? Hemos escogido 3 estudios realizados en nuestro territorio, en Cataluña. Los comentaremos muy brevemente, solo para que tengamos una fotografía del momento actual en el que nos encontramos, y luego os mostraremos algunos ejemplos de programas de prevención que se pusieron en marcha a partir del mes de marzo del 2020. Muchos de estos, como veremos, utilizando precisamente las vías telemáticas. El primero del que os hablaremos es del estudio mCovid-19 de emociones y conducta durante la COVID-19, impulsado por el área de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Se trata de un estudio longitudinal que se puso en marcha con el objetivo de analizar el impacto que la situación actual de pandemia, confinamiento y posconfinamiento genera en la población infantojuvenil de entre 4 y 18 años mediante encuestas online que se realizaron en más de 1.500 familias entre los meses de mayo y diciembre del 2020. Aún no se ha publicado el artículo, pero la doctora Esther Villa-Virgili, que lidera y dirige esta investigación junto con el doctor Xavier Estrada Prat, presentó recientemente los primeros resultados obtenidos en un webinar que organizó el mismo hospital en diciembre, de la que os queremos compartir 2 datos especialmente relevantes. Uno es que se observó que el riesgo de presentar un trastorno de salud mental en la población infantil y juvenil podría haber aumentado en más del doble en relación a lo reportado durante el año anterior a la pandemia. En concreto, se han registrado un incremento del 13 al 34,7% de riesgo de sufrir un trastorno mental, principalmente con síntomas de depresión y ansiedad. Esto no significa que se hayan diagnosticado más trastornos de ansiedad ni de depresión, sino que se ha encontrado un aumento significativo en estos síntomas en comparación con lo reportado antes de la pandemia. La doctora Vía es optimista y nosotras también, y comenta que lo esperable es que este porcentaje disminuya a lo largo de los meses y que parte de lo observado acabe formando parte de un proceso de adaptación. Pero habrá que seguir observando la sintomatología de estos niños, niñas y adolescentes que han participado en este estudio para ver si el riesgo se sigue o no manteniendo. Y el otro dato hace referencia al riesgo según las franjas de edad, y es que los niños y niñas de entre 4 y 9 años han presentado el doble de probabilidades de tener síntomas significativos en comparación con los adolescentes en las áreas sobre las que se preguntaban en el estudio, que eran ansiedad, depresión, hiperactividad y conducta. La interpretación de estos datos se ha relacionado con los factores protectores que pueden presentar muchos adolescentes a diversos niveles. Disponen, por ejemplo, de herramientas y estrategias con las que mantener sus círculos sociales, pueden tener una mayor capacidad de autogestión de sus propias rutinas diarias, mientras que estas habilidades están todavía en desarrollo en los más pequeños y dependen en mayor medida de sus progenitores o cuidadores.
Y, por supuesto, otro motivo es que el tipo de relación que establecen los más pequeños es más interactiva, más física y más basada en el juego que no los adolescentes. Y estos precisamente fueron aspectos que quedaron muy reducidos durante el confinamiento. ¿Habla yo? Ay, no sé si... Sí. ¿Sí? Perdón, ¿eh? Es que esto de estar con el PowerPoint a la vez... Venga, sí. Sí, otro estudio muy importante y relevante que que hemos leído ambas, es un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Ramon Llull, que hicieron 407 encuestas a participantes que encuestaron a partir de las redes sociales, como ha dicho Paola, Facebook y demás, para explorar el bienestar individual y relacional de las personas confinadas junto con sus parejas o sus hijos durante las 3 primeras semanas del confinamiento. Fue un estudio, nos confinamos y enseguida este grupo de investigadores se puso pues, a tirar adelante este estudio. Dicho estudio añade complejidad y profundidad a la literatura existente porque da unos resultados un tanto controvertidos que ahora os comento, que son optimistas y alentadores. Aunque los encuestados experimentaron durante estas 3 primeras semanas un aumento de la ansiedad de estado, aún así también se pudo observar cómo la dinámica de pareja y familia había mejorado en lugar de deteriorado. Esto contrasta con otros estudios que más bien enfatizaban los efectos negativos, predominantemente negativos, durante el confinamiento o una cuarentena del estilo al que sufrimos en marzo. Otro estudio muy interesante, que este me cae más de cerca, que es el estudio realizado por la Unión Catalana de Atención Temprana y Asociación Catalana de Atención Temprana, que es un estudio que recogieron 12.000 encuestas, emitieron 12.000 encuestas a familias usuarias de servicios de atención temprana y de ahí obtuvieron 3.901 respuestas. De todas estas respuestas, emitieron un informe de resultados muy interesante, que no podemos comentarlo todo porque no hay tiempo. Hola, ¿qué tal? Pero sí comentamos los ítems que creemos que son más relevantes. Por ejemplo, ante la pregunta, son familias, las familias son las que respondían esta encuesta, ante la pregunta ¿cuál es el medio preferente utilizado? Sorprendentemente, al menos a mí me sorprendió la respuesta, un 56% de las familias dijeron que preferían el teléfono, o sea, el contacto telefónico con los terapeutas antes de la videosesión o videollamada. Otro ítem a destacar es cuáles son las principales áreas en las que se observaron regresiones. Son 3 fundamentalmente, que sería la alimentación, el sueño, áreas muy importantes en el desarrollo infantil, y el comportamiento emocional, que destaca sustancialmente. Un 43% de las familias reportaron que observaron alteraciones o cambios en el estado emocional de sus hijos. Otra cosa que os queríamos comentar, que es que se les hace a las familias la siguiente pregunta, ¿no? La teleasistencia en el CDA, los Centros de Desarrollo y Atención Temprana, ¿es un recurso complementario a considerar? Se les interpela respecto a eso y un 66% de las familias dicen que sí, que consideran que podría ser un recurso complementario. De hecho, ahora en estos momentos estamos trabajando casi, al menos en el servicio en el que yo estoy, un 100% presencial, pero estamos haciendo una parte telemática, que es toda la parte de coordinación con los servicios, con la red asistencial, con escuelas, con pediatras, etcétera, y las entrevistas con los papás y las mamás también las realizamos de forma telemática. Y luego, este último ítem que quería comentaros, que es que bueno, creo que es importante, ¿no? Se pregunta a las familias, ¿preocupa la vuelta a la atención presencial en el CDA? Bueno, esta pregunta pretendía recoger las inquietudes que podía suponer la vuelta a la atención presencial, bueno, como es obvio, ¿no? Por las medidas extraordinarias que se tenían que tomar ante un posible contagio. Veníamos de una situación de percepción alta de riesgo y se trataba de poder ver cómo las familias vivían esta vuelta. Creo que son unos resultados optimistas, porque un 74% dice que no,
que no les preocupa la vuelta a la atención presencial, cosa que podríamos interpretarlo como un buen indicador de confianza y seguridad ante los servicios de atención temprana, o una ajustada, eso lo pensé yo, ¿no? Como es que hay una ajustada percepción del riesgo que no impide o que no minimiza las ganas de volver a ser atendido de forma presencial. Vamos ahora sí con los programas de prevención que os comentábamos al inicio, que os presentaríamos de forma muy breve. Hemos escogido los dos primeros como ejemplos de programas que se han llevado a cabo en Cataluña, y el tercero lo hemos escogido porque es un centro de referencia y de reconocimiento internacional, que es el Anna Freud Center. Empezaremos por el programa Desde Casa, que se puso en marcha en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se ofrecen múltiples servicios de soporte emocional y acompañamiento psicológico de forma telemática y o telefónica. Algunos de estos servicios son nuevos y otros ya existían antes, y lo que se ha hecho es reformularlos y adaptarlos al contexto actual. Hay servicios dirigidos tanto a población general como a colectivos específicos, profesionales de servicios asistenciales, personas mayores, personas con problemas de salud mental, en situación de violencia machista, en situación de maltrato o abuso sexual, etc. Y también los hay dirigidos específicamente a la población infantojuvenil, de la que nos gustaría destacar los siguientes. Consultam es un servicio que atiende tanto a los jóvenes de entre 12 y 22 años como a los profesionales que trabajamos con grupos de personas en estas franjas de edad. Habitualmente disponen de un espacio presencial, pero lo que hicieron fue habilitar un listado de correos telefónicos y teléfonos para poder seguir prestando el servicio. También existe el Aquí te escuchamos del servicio SAIF, que es el servicio para adolescentes y familias. Es un espacio de escucha activa y de asesoramiento psicológico telefónico dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años que sienten, que identifican malestar emocional. Intentan trabajar desde una mirada rigurosa y cercana y ponen el énfasis en movilizar los propios recursos de los jóvenes. Otro recurso era el confinats.cat, que esto es un nuevo portal web para jóvenes que creó la Dirección General de Juventud a partir de la situación de confinamiento y a partir de una plataforma ya existente que es adolescents.cat, y en esta página lo que incluyen ahora es un consultorio psicológico online específico sobre las preocupaciones y las dudas derivadas de la situación de confinamiento. También la Fundació Eulàlia Torras de BA ha habilitado un servicio gratuito de atención psicológica telefónica y vía correo electrónico para todos aquellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que experimenten malestar emocional durante esta crisis de la COVID-19. Y por último, comentaros que hay una empresa que se llama BCN Resol, que creó hace un tiempo una app para dispositivos móviles que se llama B-Resol. Es un proyecto interesantísimo que nació para poder prevenir el bullying, los trastornos alimentarios y la violencia de género en la población infantojuvenil. El único pero es que para poder acceder a utilizarla, los jóvenes tenían que pertenecer a un centro educativo que utilizara esta herramienta para poder obtener un código de acceso. Para que os hagáis una idea, actualmente en Cataluña hay unos 60 centros que utilizan esta aplicación. ¿Qué pasó? Pues que durante el confinamiento y gracias a la colaboración de la Fundación Privada Cita, lo que se hizo es coger esta app y ampliar los servicios para ofrecer una atención gratuita a todos los jóvenes que presentaran cualquier tipo de malestar emocional. Bueno, sigo. En este caso, este proyecto, la verdad es que le tengo especial cariño porque es en el propio centro que en pleno confinamiento pues propusimos un programa de prevención de COVID-19 que le llamamos así, tal cual es un poco el cómo lo presentamos en el Ayuntamiento de Sant Cugat y en la población de Sant Cugat, que era un proyecto de un programa de prevención destinado a atender
familias no usuarias del servicio que tuvieran niños con edades comprendidas entre 0 y 6 años, es decir, atención temprana, pero no usuarias del servicio, del municipio de Sant Cugat, que se encontrasen en una situación de crisis por el COVID-19. En este caso, pusimos un teléfono y un correo electrónico al alcance de las familias que podían llamar de lunes a sábado, cualquier hora del día. Lo tenemos repartido de forma voluntaria por los miembros del equipo para poder recibir estas llamadas. Estos programas de prevención que ahora también comentaba Paola me parece muy importante porque ¿por qué los comentamos? Primero porque es una tarea importante que han hecho muchos servicios, nosotros y tantos otros como habéis podido ver en Barcelona y tantos otros en Cataluña, que es una manera de no colapsar los servicios públicos. Es decir, si hacemos esta primera pantalla de prevención en una situación de tanto estrés emocional, creo que es una manera de no colapsar servicios públicos, pudiendo hacer este primer filtro de contener a las familias en este caso. Luego aquí os comentaba Paola que también en Europa, por ejemplo en Londres, han trabajado de forma muy comprometida la Ana Freud Center en programas de prevención no solamente dirigidos a los usuarios, en este caso en adolescentes tuvieron programas concretos para adolescentes muy interesantes, sino también a programas de prevención dirigidos a los profesionales que también, en mi caso, me apunté a algunos que eran totalmente gratuitos y que fueron muy interesantes. Gracias, Angelina. Bueno, llegó el momento de que os comentábamos al inicio, ¿no? De poder hacer este DAFO para el que necesitamos de vuestra colaboración. ¿Quieres empezar tú, Angelina? ¿Comento un poquito? Sí, no sé si conocéis lo que es el DAFO, que es, el DAFO es una estrategia que se utiliza mucho, una técnica que se utiliza mucho en el mundo de las organizaciones y de las empresas para detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y de ahí trazar un plan estratégico. Bueno, Paola y yo se nos ocurrió trasladar eso a la situación actual, puesto que hemos estado expuestos a un nuevo paradigma y a unas nuevas condiciones de trabajo con nuestros pacientes desconocidas antes o no tan familiarizados como ahora, y a modo de reflexión de poder detectar, ¿no?, ante esta nueva situación que nos encontramos, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades y fortalezas que detectamos en este nuevo paradigma. Paola y yo hemos hecho el DAFO como un ejercicio interno y os invitamos que ahora lo podamos hacer en grupos. No sé, ahora desconozco cuánta gente somos, pero aprovecharemos la herramienta de 41, me parece. Vale, perfecto. Un buen número porque serán grupitos más trabajables. Aprovecharemos la herramienta de Zoom, que nos da muchas posibilidades. Una de ellas es poder hacer grupos, así que haremos unos cuantos, ahora veremos. Veréis que haremos grupos, quedaréis distribuidos automáticamente en grupos aleatorios y ahí os ponéis a reflexionar. Serán 10 minutos de dinámica para que podáis reflexionar sobre debilidades y amenazas y en un mismo grupo y fortalezas y oportunidades. Bueno, para organizar un poco el tema os pedimos que del grupo que tengáis, la persona más joven se encargue de colgar en el chat del Zoom, una debilidad y amenaza, una por un lado, y una fortaleza y oportunidad que habéis detectado conjuntamente con vuestro grupo. Y luego Paola y yo iremos rellenando este DAFO para tener un poco de radiografía del impacto que ha tenido esta situación en todos nosotros. ¿De acuerdo? Sí, creemos que puede ser una actividad, bueno, también para que os podáis ver las caras, porque es como muy difícil, ¿no?, que entre todos podamos comunicarnos y hablar. Entonces, sobre todo eso, tenéis 10 minutos, os dará el tiempo justo para presentaros y decir vuestra edad para que podáis escoger a la persona que sea portavoz. Y luego, como decía Angelina, deberá escoger, ¿no?, un aspecto de cada para poder comunicarlo en el chat. Pues... Paola, lo que pasa es que ahora yo veo que no puedo hacer los grupos. No sé si no estoy como administradora o... Vale. Si no, tú puedes hacerlo en la barra de herramientas que tienes debajo. Ahora sí. A ver. Perfecto. ¿De cuántos, qué te parece, Paola? ¿Somos 40? Sí, ahora mismo somos 34, pero nos quitamos tú y yo. No sé si Ángels quiere participar también.
Hacemos 5 grupos. Yo sí, ¿eh? Sí, pues vale, venga, pues 32. Haremos 5, ¿te parece, Paola? 5 grupos, perfecto. Vale, ahora veréis que iréis desapareciendo y iréis apareciendo en una nueva sala virtual con el grupo, ¿de acuerdo? No sé si tenéis experiencia previa, si no, pero bueno, es fácil. Y cuando nosotras digamos, que será al cabo de 10 minutos, veréis que automáticamente retornáis a la sala principal, ¿de acuerdo? Sí, no tendréis que hacer nada, sobre todo que no os vayáis de la sala general. Exacto, exacto. Nos vemos en un rato, en 10 minutos. Ahora. Bueno, ahora en principio ya... Sí. Bueno, no hem acabat, eh? No hem acabat. Bueno. Però més o menys, no? Sí. Clàudia, del grup número 5, sí. Ho escrius tu, no? ¿O qué? Yo creo que ya estáis todos aquí, ¿no? Os ha dado tiempo, ¿no? De establecer quién es el más joven o la más joven. Bueno, pues ahora se trata de que vayáis eso anotando una de las, o sea, un aspecto más negativo y un aspecto más positivo, y luego Paola y yo intentaremos hacer el resumen y ponerlo en este DAFO que haremos conjuntamente todos. A ver, en el chat lo podéis ir poniendo y luego ya lo recogemos yo y Paola. Vale. Redactamos ya todos los cuadros, sí. Ya digamos, ¿sí? ¿Todos de una vez? Sí, bueno, vale. ¿Queréis agruparlo? Sí. Di, Paola, di. No, que si es más fácil agruparlos por aspectos negativos y positivos, ¿no? Claro. No hace falta que vayamos tan, ¿no? al detalle de si es interno o externo, pero todo aquello que creéis que son amenazas o debilidades, y por otro lado fortalezas y oportunidades, y de esta manera lo iremos situando para tener pues una visión del grupo, ¿no? De los que estamos hoy aquí pensando y reflexionando sobre esto, a ver qué es lo que os parece y que nos pueda servir de punto de partida para continuar. Estamos pendientes del chat. ¿Cuál adolescentes, no? Pendientes del chat. Exacto. A los que no sois los más jóvenes del grupo, que podéis ir hablando mientras vuestros compañeros y compañeras van escribiendo, ¿habíais participado alguna vez en una dinámica de este estilo por Zoom? No. Y me ha parecido, es muy original. Bueno, lo que he dicho en la presentación, me ha parecido original y me lo estoy pasando bien, que es lo que cuenta, ¿no? Sí, también pensábamos, Paola y yo, que con estas charlas así, conferencias, seminarios online, se pierde el componente informal de trato, de encuentro con los demás, ¿verdad? Es decir, que no... El inicio es todo el mundo callado, silenciado, y creo que esta oportunidad de tener este grupo reducido permite tener un encuentro un poco más personal. Y bueno, da una riqueza que no podemos tener en estas situaciones de conferencias telemáticas. Perdón, bueno, yo quería hacer una pregunta. DAFO, supongo que son como los inicios de datos, no sé, ¿qué significa DAFO? Sí, son las siglas. ¿Las siglas de qué? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Gracias, ya está. No había caído. Bueno, vamos apuntando, ¿verdad, Paola? Sí, perfecto. Sí. Jo he trobat que era molt original també i que estava molt bé. Ens ha faltat temps, això sí, Clar, m'imagino. Entre que t'hi poses, que et presentes, que et veus i tot, i sí, ens ha faltat temps, però bueno, està bé. És una bona eina.
Ai, tenia apagada. Que dic que jo penso que aquesta tècnica també permet, quan és una conferència online, permet més la interacció. Perquè Sí, una de les coses que és molt, molt pesat, jo trobo, és estar davant d'una pantalla exacte. Sí, a una persona o a dues. I d'aquesta manera realment es trenca molt el... Bueno, sí, es trenca la impersonalitat, no? Totalment, totalment, Pilar, ho compartim, eh? Sí, sí, sí. Podríeu posar música mentre... Si vols cantar, Alba, pots cantar, eh? Estic apuntant una sèrie de coses que també van sorgint ara, que crec que són interessants perquè després les podem rescatar molt bé amb una de les coses que després comentarem, no? Per una cosa que estic llegint ara que ha publicat el Sergi al xat. A ver, Paola, que no se nos pase nada porque estoy aquí intentando leer el... Sí. A ver, en el chat. Oportunidad de seguir conectados pacientes. Vale, estos son más fortalezas. Si os fijáis, también aprovechamos, ¿no? Además de con Zoom, además de poder hacer estas dinámicas de grupos, también, si os fijáis, Angelina y yo no estamos escribiendo, ¿no? sobre la pantalla, ¿no? Que también es... Que teniu pantalla compartida o com ho feu això? Bueno, ¿tenéis pantalla compartida o cómo hacéis? Perdón, paso al castellano, que pueda entender todo el mundo. Esto, Paola que sabe mucho de esto. Como la sesión de hoy nos queda lo que decíamos, ¿no? Un poquito corta por el contexto, ¿no? Por ser una conferencia, ¿no? Enmarcada dentro de los segundos jueves, ¿no? Que hacemos desde la CPP, quizás tendremos tiempo, ¿no? De aclarar o de resolver todas las dudas, incluso tecnológicas, ¿no? Pero evidentemente abierta a que me podáis enviar un correo electrónico y Angelina entiendo que también, por supuesto, con cualquier otra duda que no podamos resolver hoy, entre ellas esta, por ejemplo, ¿no? De cómo estamos haciendo... Bueno, más o menos, no sé, Paola, ¿tú cómo vas? Yo estoy intentando... Sí, yo creo que está bien. Sí. Yo creo que más o menos he intentado hacer como este vaciado, ¿no? De cosas que he visto, ¿no? Que ibais repitiendo, ¿no? Y que se van, vais coincidiendo, ¿no? En los diferentes grupos. Pero yo creo que más o menos la foto, ¿no? De lo que habéis ido reflexionando sería más o menos esta. No sé si es porque he hecho yo la letra más grande o no, pero tenía la sensación que los aspectos positivos compensaban bastante con los negativos. Sí, de hecho, era una cosa que cuando hicimos tú y yo el DAFO nuestro interno también vimos que había como un balance de aspectos negativos y aspectos positivos. Entonces, bueno, parece que aquí también hay un balance, ¿no? En el momento que nos ponemos a pensar en oportunidades y bueno, qué nos ofrece esta nueva vía, pues salen muchas cosas interesantes, ¿no? Mayor vinculación con el tratamiento, me sorprende este aspecto positivo, porque nosotras pues mira, no lo habíamos pensado, no lo habíamos visto así. Creatividad para reinventarnos, sin duda, creo que ha sido un espacio y un tiempo de mucha creatividad al poder, ¿no? Para poder replantearnos cómo trabajamos con nuestros pacientes y
cómo utilizamos, que entraremos un poco en este tema, cómo utilizamos esta herramienta. Pantalla como espejo, interesantísimo sí. Porque hoy pasaremos un vídeo justamente, por ejemplo, de un tratamiento con un niño de trastorno espectro autista y ahí utilizamos mucho la pantalla como espejo y no solamente con niños con trastornos graves del desarrollo, creo que es una buena herramienta en este sentido. Entrar en el entorno natural, tal cual, ¿verdad, Paola? Es decir, que entramos en el espacio de la intimidad. Bien, ¿no? Claro. También al estar, ¿no? Aquí en la reunión también nos ha pasado, ¿no? Exacto, sí. Establecer y mantener el vínculo, creo que sí, que eso ha sido una de las ventajas durante el confinamiento, que eso nos ha permitido poder mantener este lazo que nos une a los pacientes, que sin esta herramienta hubiese sido más complicado, y difuminar barreras territoriales tal cual, sí. En cuanto a aspectos negativos, Paola, la brecha digital, que ha salido por aquí, fundamental, porque es así. Nosotros en nuestro servicio nos hemos encontrado que había familias que no disponían de un ordenador y que por lo tanto hemos usado mucho, que ahora lo comentaremos, la videollamada de WhatsApp. No había otra posibilidad. Móvil sí tenían, pero no un ordenador. ¿Genera cansancio físico? Yo lo comparto, no sé cómo lo ves, Paola, en tu caso. Totalmente, totalmente. Y es una de las cosas que además cuando hicimos en mayo la primera conferencia, ¿no? En la CPP sobre temas de psicoterapia, era una de las cosas que comentábamos con Ángels, ¿no? Con Eulalia, que nos sentíamos mucho más cansadas, ¿no? Después de hacer las psicoterapias online, cuando las hacíamos físicamente, ¿no? Creo que sí que es un factor a tener en cuenta. Tal cual, sí. Y la falta de leyes que regulen el medio telemático, bueno, Paola os hablará una parte de cómo está regulado esto y que os puede resultar de utilidad, la verdad. Y falta de políticas... Di, Paola. No, era una de las cosas que estaba apuntando para devolverle a Sergi, ¿no? Que era como por la voz del grupo que lo preguntaba. Claro, exacto, sí. Y falta de políticas para priorizar en salud mental, compartimos 100%, claro, sí, tal cual. Bueno, ha estado bien poder... No sé si quieres añadir algo, Paola, perdona. No, pensaba que coincide bastante con el DAFO que habíamos hecho nosotras. Sí. Bueno, ahora yo creo que esta dinámica que habéis hecho en grupo, sí, corta y que probablemente hubieseis necesitado más tiempo, pero se trata, os invitamos que cada uno pueda hacer esto internamente. Nos parece muy importante resituarnos en cómo terapéuticamente nos situamos en este nuevo medio y hacer un proceso interno de reflexión de cómo nos hace sentir, cómo nos sentimos, qué nos despierta a nivel transferencial con los pacientes. Creo que aquí cada uno tiene un trabajo por hacer para colocarse en una posición terapéutica adecuada en este nuevo medio. Perfecto, pues continuamos, ¿verdad, Angelina? Sí. Mirad, tanto el Colegio de Psicólogos de Cataluña como la IPA han elaborado unos documentos que podéis consultar en sus respectivas páginas web que recogen toda una serie de recomendaciones básicas para ejercer la telepsicología. Y de todas ellas y a grandes rasgos destacaríamos las que veréis en este cuadro que hemos elaborado. En primer lugar, y por evidente que parezca, es básico poder formarse en telepsicología. Así que además de poder consultar la guía que elaboró el Consejo General de Psicología en España y el protocolo que redactó el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, es recomendable poder cursar formaciones específicas como las que ofrecen algunas plataformas. Aquí os hemos expuesto algunas de ellas. Hay recursos gratuitos y otros de pago, unos más económicos que otros, y eso sí, la mayoría en inglés. También deberemos estar pendientes porque el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, por lo visto, planteará en breve una oferta formativa sobre telepsicología. También evidente, y que responde a la lógica y al sentido común, es el hecho de que debemos asegurarnos de que disponemos de una buena conexión a Internet y de que utilizamos una plataforma adecuada. Y aún así, y citando a nuestra compañera Susana Tres, que también está hoy entre nosotras, los fallos de conexión y otros problemas técnicos
pueden ocurrir y ocurrirán, y estaréis de acuerdo si habéis podido hacer, ¿no?, sesiones online con los pacientes, y lo que debemos es aprender a integrarlos en el trabajo terapéutico, como dice ella, con dosis de creatividad, flexibilidad, paciencia y conocimientos técnicos. En cuanto al uso de la plataforma, debemos asegurarnos ante todo que cumplen con los criterios de ciberseguridad y confidencialidad. Podemos utilizar herramientas genéricas de videoconferencia como Zoom, que es la que estamos utilizando ahora, o también podrían ser herramientas específicas para el ejercicio de la telemedicina o de la telepsicología, ¿no? Aquí os hemos comentado algunas como WeDoctor, DocLine, InPsyche, hay varias, ¿eh? Diferencia, pues que además de poder hacer la videoconferencia, incluyen una pasarela de pago para que el paciente pueda abonar los honorarios del terapeuta. Y tenemos también otro tipo de herramientas como Caribou, ¿no? Que veremos ahora un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de qué tipo de herramienta estamos comentando. Para las personas que asististeis a la conferencia que la ACPP organizó en mayo, este vídeo os resultará familiar porque ya lo visionamos entonces. Es un fragmento muy cortito, de una sesión que realicé durante el confinamiento con un paciente de 6 años con diagnóstico de TEA. Esta aplicación lo que permite es establecer una comunicación verbal y contacto visual entre paciente y terapeuta, a la vez que pueden realizarse actividades de forma conjunta, ¿no? Con él pintábamos juntos, mirábamos cuentos juntos, resolvíamos laberintos juntos. De hecho, la app se convierte, como diría nuestro compañero Jesús Gracia, ¿no?, en una caja de juego virtual. Importantísimo también conocer, ¿no?, la normativa sobre confidencialidad y protección de datos que se aplica en cada territorio, ¿no?, que es lo que comentaba antes Sergi. En España, además del consentimiento general de protección de datos, hay que hacer firmar a las familias un consentimiento específico si se van a realizar sesiones telemáticas. En la web del Colegio de Psicólogos de Cataluña podréis consultar un modelo, una especie de plantilla, para que podáis adaptarlo y redactar el vuestro propio, pero existe, esto está regulado y ya os comento, en España y en Cataluña lo tenemos disponible en la web del Colegio de Psicólogos, pero en cada territorio, ¿no?, hay gente hoy conectada desde otros sitios, tendrá que remitirse a su referente. Y por último, y aunque no menos importante, poder hablar con el paciente y con su familia sobre el nuevo setting es muy importante. Esto incluye también saber cuál será el plan B, ¿no? Si en algún momento falla la conexión, pues establecer quién llamará a quién, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando Skype, cuánto durarán las sesiones, en qué momento haremos llegar el link, ¿no?, del enlace a la videoconferencia a la familia, porque todo esto cambia, ¿no? Es diferente a como lo hacemos cuando es presencial y es muy importante poder pactarlo con el paciente y con la familia. ¿Seguimos, Angelina? Sí, seguimos. Ahora hablaremos ya un poco más en detalle de aspectos de intervención, pero antes quería haceros algunas consideraciones previas y también fruto de mis propias reflexiones. Este verano, y probablemente atrapada por sentimientos variopintos de la época en la que estuvimos todos sometidos, ¿no? Pues mira, me sentí llamada a leer a Freud, Al malestar en la cultura, que era un libro que no había tenido la oportunidad o no la había encontrado de leerlo, y me puse a leerlo. Entonces, ahí pude constatar, al empezar a leerlo, que su teoría calzaba a la perfección y me sorprendió muchísimo con el momento actual. Mirad este fragmento que es que no tiene desperdicio. El sufrimiento nos amenaza por 3 lados, dice Freud. Desde el propio cuerpo, condenado a la decadencia, a la aniquilación. Luego sigue, del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables. Y por fin, de las relaciones con otros seres humanos.
Obviamente, ver este fragmento me impactó porque es más vigente e imposible, ¿no? Es decir, que aquí el COVID, ¿no? El virus estaría incluido en esta segunda opción, digamos, de este virus capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes. Bueno, sigue Freud, que me parecía brillantísimo, pues diciendo, ¿no?, que el ser humano se ha volcado a lo largo de la historia de intentar controlar la naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues a través del dominio de la tecnología. Y así nuevamente, esto está escrito a principios de siglo, así nuevamente hemos actuado. Es decir, aparece el virus y científicos e investigadores se ponen a investigar a un ritmo y a una velocidad de vertigen y sacando, por ejemplo, una vacuna con un tiempo récord. Eso es algo insólito totalmente. Y otros logros científicos que ahora no vienen al caso, pero bueno, que se han dado durante esta época. Este empeño en doblegar la naturaleza obviamente no nos libra del malestar. Sí neutraliza un poco por esta necesidad humana de controlar la naturaleza y de someterla, yo creo, en muchos casos, pero no nos libra del malestar. Y ahí es donde hemos estado pues los terapeutas, los psicoterapeutas, ¿no? Hemos estado transitando por unas condiciones novedosas para todos, que no hemos tenido un conocimiento previo ni específico de cómo proceder, ni qué herramientas teníamos que poner en marcha. Creo que ha sido algo totalmente novedoso para todos y no sabíamos cómo hacer frente al caos mundial. Y nuestra capacidad, en este caso, y lo llevo a mi terreno, es nuestra capacidad de mentalizar en estas situaciones se ve afectada. En el mejor de los casos, simplemente sufre esta capacidad de poder pensar, de mentalizar, sufre un desbalance y en otros casos un bloqueo. Digamos que en situaciones de estrés generalizado, el arousal emocional, que sería pues este nivel de excitación cortical y de alerta, un estado de alerta, aumenta. Y el arousal mantiene una relación inversamente proporcional con la capacidad de mentalizar. Esto quiere decir que a mayor arousal emocional, menor capacidad de mentalizar, menor capacidad de poder pensar. Y cuando esto ocurre, se activan los sistemas de apego. ¿Qué quiere decir eso? Se activa la necesidad de buscar proximidad. De ahí que hayamos notado muchos de nosotros cómo pues, los pacientes que ya teníamos han tenido más necesidad, más demanda de ser atendidos y la llegada de nuevas consultas. Ahora en el chat leía que Alba decía, ¿no?, que justamente lo que dice Norca Malver, que aquí, ¿no?, que los terapeutas no fuimos ni somos inmunes a los efectos de la pandemia. Es decir, hemos compartido un mismo escenario en los que quizás por primera vez ha sido algo compartido, que el escenario externo era compartido tanto para nuestros pacientes como para los terapeutas. Luego está el escenario interno, cómo uno tramita todo esto, qué recursos personales pone en marcha. Pero a nivel externo compartíamos un mismo escenario y por lo tanto también un desbalance probablemente de nuestra propia capacidad de poder mentalizar. Bueno, ¿qué se espera o qué creo yo? Esas son reflexiones personales. ¿Qué esperamos de nuestra función terapéutica en esta época? Yo creo que, bueno, lo que se espera es que deberíamos de haber funcionado y debemos de continuar funcionando, yo decía, como matriz mentalizadora, que sería poner al alcance de nuestros pacientes nuestra mente, ofreciendo nuestros propios recursos, nuestro espacio mental para elaborar, para contener, para sostener angustias generadas de una situación de estrés generalizado que aún lamentablemente nos encontramos y al menos, por ejemplo, en el CDIAP estamos ahora en un momento de mucha llegada de muchas demandas porque llevamos un año y esto está pues, dando sintomatología variada en las familias y por lo tanto también en los hijos. Bueno, trasladado ya más en lo concreto, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Cómo hemos estado trabajando durante toda esta época? Pablo y yo pues lo hablábamos y pensábamos en nuestra propia experiencia, pero también me remito al trabajo que hemos hecho en equipo en el CDIAP de Sant Cugat, en DAPSI. Entonces, hemos hecho muchas cosas. Este es un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Por un lado, sesiones telemáticas a través de las distintas plataformas digitales disponibles con padres y con madres, es decir, un trabajo más con los adultos. Sesiones online también con niños muy pequeños, y hoy veréis un vídeo.
También hemos trabajado a partir de la observación de vídeos de los niños que las familias nos enviaban para hacer después una pequeña devolución y trabajar con vídeos en diferido, es decir, no era una sesión telemática, pero los papás grababan determinadas escenas, entonces podíamos trabajarlo a posteriori. Enviando vídeos de los terapeutas a los niños, para mí eso ha sido algo muy novedoso, que nunca me hubiese imaginado hacer algo así, pero que, bueno, que surgió así con una compañera del DAPSI, del CDIA, lo comentamos y nos pareció que con niños con poca capacidad de representación mental, niños que sostener al terapeuta en mente durante un periodo largo de ausencia era muy difícil, entonces, y también sostener una sesión telemática. Y ahí pues hicimos esto, se nos ocurrió grabar vídeos muy cortitos, semana a semana, y mandábamos este vídeo cortito en el que podíamos hacer por un pequeño tip, ¿no? De un pequeño recordatorio de lo que hacíamos en sesión, de lo que habíamos trabajado, y mandar este vídeo a la familia, papá y mamá, y que se lo enseñaran al niño, simplemente para mantener este lazo y para esta cosa de mentalizar, de sostener el niño en mente y que el niño pudiera también representarnos, siendo que hay niños que en estas edades, sea por el trastorno o por edad, simplemente la capacidad de simbolización pues, es más inmadura. También hemos utilizado mensajes de WhatsApp. Esto es algo también insólito. Quizás en la privada esto es muy habitual, obviamente, pero no en la pública. En la pública no damos nuestros números personales, pero en este caso nos vimos empujados a tomar estas medidas de más proximidad por la brecha digital. Aquí sí nos encontramos con una brecha digital tal cual y entonces la única manera era utilizar este medio que es más accesible y hacer videollamadas de WhatsApp también las hicimos. Y evidentemente otra vía es el intercambio de mails que ya conocéis y que bueno, que también lo estuvimos utilizando. Bueno, pasamos a cuestiones de intervención. Hemos diferenciado lo que sería infancia y familias, la infancia, pues niños pequeños y adolescencia, que de esto os hablará Paola. Bueno, os comento, a ver, un segundito. A partir de algunas preguntas que hacemos para poder fomentar un poco la reflexión, ¿la psicoterapia online es menos analítica? Bueno, no sé si es menos o no analítica. Lo que sí sabemos es que no es igual. Hemos podido experienciar que no es lo mismo el trabajo online que el trabajo presencial. Perdemos algo y creemos que es importante no negar esta pérdida, sino poder encajarla bien y encajar que hay una pérdida importante en este nuevo encuadre. Se pierde algo, que se pierde algo del clima relacional, del clima emocional. Hay momentos especialmente conmovedores que se pueden vivir en la presencialidad porque hay una conexión muy directa con nuestros pacientes que en el plano telemático no se puede dar de la misma manera. Creemos, o al menos a mí me hace pensar, o lo he vivido así, o por experiencia propia, que recuperar este clima emocional de momentos especialmente conmovedores es más fácil si estas familias o si estos pacientes previamente hemos construido un vínculo presencial. Al menos yo lo he vivido así. Y evidentemente la red de contención que hacemos con nuestros pacientes es más fácil cuando tenemos todas las dimensiones, que perdemos dimensionalidad en el trabajo telemático. ¿Qué variables, decíamos con Paola, que creemos que se tienen que tener en cuenta? El vínculo con los pacientes, ¿qué vínculo hemos construido? ¿De qué vínculo partimos? ¿Hay alianza terapéutica? No la hay para poder enfrentarnos al medio telemático. ¿En qué momento del proceso psicoterapéutico nos encontramos? No es lo mismo estar en una fase inicial de construcción de la alianza terapéutica o estar en una fase final, que es el momento de despedida y que puede ser otro momento especialmente delicado, o la fase media del tratamiento, que puede ser un buen momento para introducir o para trabajar, o puede ser más fácil trabajar online. Luego, las edades evolutivas de los pacientes. Ahí Paola y yo creo que hablamos en general de infancia y adolescencia, pero tenemos que separar. No es lo mismo atención temprana, 0-6 años, la etapa de latencia o los adolescentes. En los pequeños, y hoy, pues mira, en este sentido, Paola y yo también mostramos nuestra opinión al respecto, pensamos que en pequeña infancia es más adecuado la presencialidad y debemos apostar por ello. Otra variable que no está puesta aquí, pero que creo que es importante, es el diagnóstico del paciente. Es decir, o bien
la condición diagnóstica, el diagnóstico del paciente puede en algunos casos favorecer porque se ajusta más al sistema defensivo del paciente y se siente cómodo online, y algunas veces no. Puede ser algo contraproducente. O sea que tener en cuenta también el diagnóstico de nuestros pacientes puede ayudarnos a poder saber si o repensar si podemos o no utilizar este medio. Obviamente, fundamental replantear y repensar los objetivos. No creo que sea adecuado contemplar la posibilidad de aplicar los mismos objetivos terapéuticos en las sesiones presenciales y aplicarlo tal cual en online. No, estamos en un encuadre diferente y por lo tanto los objetivos tienen que readaptarse. Otra pregunta sería, ¿no es posible jugar terapéuticamente con un niño a través de la pantalla? Bueno, sí, sí se puede jugar. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo, se puede jugar, pero jugamos de modo muy diferente. Nos modulamos y regulamos aquí en la hora del niño y la pantalla nos reduce esta posibilidad. Yo un poco, estos son también nuevamente ideas propias, porque creo hemos leído cosas y nos hemos ido intentando formar, pero es verdad que hay poca literatura escrita, entonces, bueno, yo creo que estamos todos construyendo esto de nuevo y de ahí está también esta charla, ¿no? Me parece fundamental en pequeños mostrar los espacios respectivos, es decir, pensad que el que está al otro lado de la pantalla, el niño, ve una pantalla y nos ve a nosotros como ahora me estáis viendo a mí, ¿no? Con lo cual os falta mucho contexto para poder completar la información. Entonces, para mí es muy importante que a los pequeños enseñemos, mostremos dónde estamos y que puedan reconstruir y rellenar esta información que la pantalla solamente no les ofrece. A partir de ahí, a partir de este encuentro donde mostramos espacios respectivos, y aquí necesitaríais la colaboración de los papás con los pequeños, porque el manejo del ordenador, pues se necesita el papá presente, y yo creo que es importante que estén o papá o mamá presentes en la sesión. A partir de ahí podemos explicar cuentos tal cuales, el cuento de toda la vida, o cuentos digitales con plataformas, por ejemplo, Caribou, que presentaba Paola, y otras tantas que hay. Recoger imágenes, eso a mí me ha funcionado mucho, recoger imágenes de los niños y hacer montaje, pedir a los papás la colaboración, que nos manden fotografías biográficas de situaciones familiares y poderlas compartir en pantalla, porque, por ejemplo, Zoom nos permite hacer eso, y hablar y a partir de ahí construir algo juntos, hacer títeres. De hecho, a mí me parecía que era una de las cosas más prácticas porque da mucho juego, porque puedes decidir cuando aparece, desaparece, es como un pequeño teatro, ¿no? Y al menos a mí me ha servido mucho. Pintar se puede, ahí pienso que se tiene que hablar con las familias y pensar antes, planificar qué material vamos a necesitar. Mira, pues y escribirlo, mandarles un mail o llamarnos por teléfono y pactar, mira, pues necesitaremos que tenga el niño pues papeles, un poco de rotuladores, un poco de plastilina, es decir, un material básico compartido que también el terapeuta lo pueda tener y que facilite el encuentro vía telemática. En niños graves, que aquí antes cuando en el DAF ha salido el tema del trabajo en espejo, a mí me ha servido mucho tener un material similar, proponer a la familia buscar, pero cosas muy cotidianas, pinzas de la ropa, pajitas, una cajita para meter cosas dentro y que desaparezcan. Entonces, duplicar este material. Decir, mira, vosotros tendréis este material, yo también lo tendré y podremos trabajar en este juego compartido, cada uno en nuestro espacio diferente, pero con un material similar. Y actividades online que hay infinitas, digamos. ¿En qué edades es más aconsejable el trabajo psicoterapéutico online? Para nosotros, a partir de 6-7 años en adelante, y 6-7 ya creo que es justito. En tratamientos con niños pequeños, parte de nuestro trabajo consiste en que es como un objetivo transversal, podríamos decir. Es decir, lo que hacemos es mejorar los procesos de regulación de los niños a partir de esta atención conjunta que construimos con los pequeños. Y de ahí también, jugando, regulamos nuestras propias emociones en relación al niño. Y eso es muy difícil hacerlo. Hoy veréis un vídeo que comparo el mismo niño en sesiones online y el mismo niño en sesiones presenciales con un intervalo de 3 meses. Veréis que la diferencia es muy importante.
hacemos microintervenciones cuando estamos con los niños, que son muy sutiles a veces, y a veces son movimientos, acercamientos, nos acercamos, nos distanciamos, nos reímos, saltamos, hacemos tantas cosas que en la pantalla no nos permite poder hacer. De ahí que mi recomendación, humilde recomendación, sería que en pequeña infancia resultaría de especial interés que pongamos el foco en el trabajo con los padres. Es decir, ahí hay unos adultos que son los responsables de sostener un trabajo que es posible hacerlo con los padres y que el pequeño no está capacitado ni tiene la capacidad de representación mental para sostener un trabajo de este tipo. Y finalmente, también nos parecía importante, porque tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Puede entrar el cuerpo en el área terapéutica, aunque paciente y terapeuta se encuentren en lugares distintos. Bueno, hay límites muy importantes, ¿no? Es decir, cuando uno está trabajando con pequeños, siente que su cuerpo, que el cuerpo paciente-terapeuta está en constante diálogo, ¿verdad? Es en la sesión, la presencialidad reduce la necesidad de usos lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en pequeña infancia, o bien sea porque hay una dificultad en el neurodesarrollo y la vía lingüística está afectada, o bien porque simplemente el niño es un niño pequeño y por edad evolutiva no le toca tener un buen instrumento verbal comunicativo, ¿qué pasa? Que el recurso terapéutico muchas veces pasa por un nivel más sensorio-motriz propio de esas edades, con lo cual este camino sensorio-motor vía telemática es muy difícil de sostenerlo. Hasta diría que en una terapia predominantemente verbal hay aspectos, aquí os pongo, ¿no?, de conexión paciente-terapeuta que tienen lugar a través de las partes musicales del lenguaje, de su color, de su tono, y esto se puede sostener, se puede mantener a nivel telemático, pero es más complicado. Bueno, ya veis que aquí hay toda una crítica, digamos, que esperemos que sea constructiva, al uso del medio telemático en pequeños, aunque veréis un vídeo mío, trabajando con un niño de 2 años, de 3 añitos, con lo cual es un niño pequeño, pero con las carencias que implica el medio telemático. Paula, te paso la palabra. Gracias, Angelina. Bueno, aunque el desarrollo lingüístico en preadolescentes y adolescentes permita realizar un trabajo online muy diferente al que se puede hacer, ¿no?, como nos iba comentando Angelina, en edades más tempranas, es cierto que nos seguimos perdiendo una parte muy importante de la comunicación cuando no nos vemos presencialmente, ¿no? Cuando Angelina hablaba hace un momento de las partes musicales del lenguaje, pensaba que en los adolescentes también, y es igual de importante escuchar la melodía, ¿no?, como la letra de la canción, si me permitís la metáfora, ¿no? Los ritmos de lo que se dice, los silencios, los suspiros, interrupciones, la entonación. Esto no siempre es fácil durante la conexión online, teniendo en cuenta que a veces se nos congela la imagen y el sonido, pero es que incluso sonamos diferente, ¿no? Nuestra compañera Eulalia Ruiz Zarré decía que incluso como metálico. Y siguiendo con la misma metáfora, pues también nos proporciona muchísima información el baile, ¿no?, de esta canción, porque como sabemos, el lenguaje no verbal nos resulta de gran utilidad para apreciar todo lo que se pone en juego durante una sesión. Así que ciertamente comunicarse por videoconferencia con los adolescentes tampoco va a ser lo mismo que si lo hiciéramos en persona. Sin embargo, son muchos los adolescentes que verbalizan sentirse cómodos en este nuevo entorno. Es probable que se les haga más fácil relacionarse con su terapeuta en un escenario virtual que a ellos les resulta más familiar que no nuestro entorno clínico tradicional. Pensemos que la mayoría de los adolescentes que conocemos han crecido teniendo a su alcance toda esta tecnología y que para ellos es un medio natural de comunicación. Son los que Prensky denominó nativos digitales. Seguro que este concepto ya os resulta familiar, ¿no? Es un concepto que va más allá de haber nacido en una fecha concreta y en un contexto socioeconómico determinado, ya que estos jóvenes, como decía Prensky, han llegado a forjar su propio idioma y también su propia manera de pensar y razonar. Se sienten mucho más competentes en el uso de las TIC que muchos de los adultos que hemos tenido que adoptarlas posteriormente, ¿no? Y esto se puede llegar a ver reflejado en la respuesta terapéutica.
En este sentido, Irene Oromí, en un interesantísimo artículo sobre psicoanálisis no presencial, que es fácil consultarlo por la web y os lo recomiendo, nos muestra a través de diversas viñetas clínicas las diferencias que va encontrando ella en los tratamientos online con sus pacientes, basándose precisamente en las diferencias en la respuesta terapéutica entre nativos e inmigrantes digitales. La autora nos explica cómo la psicoterapia online, por sus particularidades, permite identificar nuevos y reveladores aspectos de la vida mental como resultado del factor tecnológico. Podemos pensar que el espacio virtual representa para los adolescentes un espacio transicional que les proporciona tranquilidad y les ofrece un lugar donde poder realizar el trabajo analítico. La pantalla se convierte en un puente que es capaz de unir la distancia física, preservando así la continuidad de la psicoterapia, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Tenemos que poder utilizarlo como un nuevo espacio creativo donde aparecerán nuevas variables para poder estar con el otro, para poder construir una imagen del otro y, en definitiva, para poder crear un nuevo espacio intersubjetivo, un espacio de conexión. A mí me parece muy ocurrente la definición que hace Yolanda de Varela sobre el ciberespacio en el contexto psicoanalítico, porque lo plantea como algo similar al espacio interestelar, donde existe la posibilidad de encontrar algo desconocido o que todavía no comprendemos y a la vez la oportunidad de encontrarnos, ¿no? La posibilidad de establecer nuevos contactos. En adolescentes, además, es importante que tengamos en cuenta que nos encontraremos con el denominado efecto de desinhibición o efecto pantalla que describió Raúl Weinberg en el 2010, en el que describe cómo los pacientes pueden llegar a expresar sus ideas y sentimientos más fácilmente en este encuentro virtual, apareciendo así nuevas oportunidades para el análisis. Es un efecto que a nosotros los adultos también nos puede resultar familiar, ¿no? No es que sea exclusivo de los adolescentes. La pantalla, en cierto modo, nos protege de la exposición y gracias a esto nos atrevemos a decir ciertas cosas que a lo mejor no nos atreveríamos a decir de otra manera que no fuera online. Cosas que nos interesan y nos preocupan, pero quizá también que nos avergüenzan, ¿no? Decirlo de forma presencial. Por otro lado, los padres son los que tienen que facilitar y asegurar la intimidad del adolescente. Es de aquellas cosas que necesitamos poder hablar previamente con ellos cuando establezcamos este nuevo setting, ¿no? Del que hablábamos al principio. Yo recuerdo, ¿no? Que hace años, antes de todo esto de la pandemia, ¿no? La madre de un paciente adolescente que tuve, con el que tuvimos que trabajar online durante un tiempo por cuestiones médicas del adolescente, me contaba que vivían en un piso pequeño y que le resultaba muy difícil y casi tentador, decía la madre, no escuchar lo que hablábamos nosotros. Así que acordamos que durante los 45 minutos que durara la sesión, ella aprovecharía para dar un paseo con el perro, ¿no? Los perros nos han salvado, veo que ahora también nuevamente, ¿no? En la pandemia. La intimidad es muy importante para todos nuestros pacientes, pero aún más si cabe para los adolescentes. Los padres también deberán asegurarse que durante la sesión su hijo no tenga a su alcance distractores añadidos, como por ejemplo el móvil, que para muchos adolescentes es casi como un apéndice corporal, ¿no? En la consulta presencial la mayoría ni se plantean tenerlo encendido o consultarlo. Digo la mayoría, ¿eh? Es más, si en alguna ocasión necesitan mostrarte algo que han publicado en sus redes sociales, ¿no? o algo que les ha enviado un amigo, te piden permiso, ¿no? Pero estando en su casa es probable que tiendan a mirarlo, a no apagarlo y que puedan que no puedan evitar prestar atención a las notificaciones que van recibiendo a través del WhatsApp o de Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Podríamos concluir que el psicoanálisis online funciona igual de bien con todos los adolescentes y con todos los terapeutas de adolescentes? Pues no siempre, ¿verdad? Dependerá de muchísimos factores y nos tocará valorar en cada caso cuáles serían los potenciales riesgos y beneficios antes de decidir, por ejemplo, si realizamos la intervención de forma online
o si interrumpimos el tratamiento. La verdad es que en la literatura sobre telepsicología no se le ha prestado la misma atención a los niños y adolescentes que a los adultos. Angelina decía antes, ¿no? No hay mucha literatura sobre esto, pero es que aún menos en la referida a la población infanto-juvenil. Y aunque algunos autores ya han ido publicando evidencias sobre la efectividad del uso de estos recursos, sobre todo en adolescentes con estructuras neuróticas, a los psicoterapeutas nos tocará seguir trabajando para mejorar la cantidad y la calidad de las investigaciones y así poder tener una mejor comprensión de cómo podemos utilizar ese tipo de herramientas en nuestro trabajo. Te paso la palabra, Angelina. Sí, gracias, Paola. A ver, ahora pasamos a viñetas clínicas que pensábamos que era muy importante poder ilustrar todo esto que estamos diciendo con nuestra propia experiencia y viñetas de niños atendidos en este nuevo encuadre telemático. En este caso, el caso Jorge, que se llama así porque en el vídeo sale el nombre y la familia ha dado su autorización para poder presentar el caso en esta sesión. Es un niño de una edad de 3 años y 2 meses atendido en el CDIAP con un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Este niño, después de un periodo de visitas presenciales, es decir, un niño que habíamos construido un vínculo tanto con él como con la familia, obviamente, antes del confinamiento, nos confinan y pasamos a sesiones telemáticas. En este caso, la propuesta era trabajar más a nivel familiar, pero en este caso el niño los papás están separados, la mamá estuvo confinada con su niño, la mamá aumentó mucho la ansiedad y entonces ella pidió que por favor las sesiones con el niño, un niño muy pequeño, fuesen online. Bueno, ahí empezamos a construir algo que para mí era extremadamente nuevo. Era la primera vez que me enfrentaba a algo con un niño tan pequeño, por lo tanto, pues también ahí se me despertaban a mí mis propias angustias, lo pensé mucho, lo hablamos y pactamos que serían sesiones semanales, que el tiempo lo marcaría Jorge, es decir, las sesiones si eran de 15 minutos, eran un encuentro de 15 minutos y ya está. En el momento que Jorge aquello le incomodase o no pudiese sostener la situación o simplemente pues Jorge podía ir a jugar, podía tal. A veces aprovechamos después un ratito con la mamá porque había más la necesidad de la madre que del propio niño, y a partir de junio retomamos las sesiones presenciales, con lo cual hoy os presentamos, es un vídeo de 5 minutos que la primera parte es el niño en sesiones telemáticas conmigo y con la madre, y la segunda parte el mismo niño, con un intervalo creo que de 3 meses o poco más, del mismo niño en una situación presencial también con la madre. O sea, el encuadre terapéutico cambia porque es telemático o presencial, pero somos los mismos protagonistas de la situación terapéutica y luego pues analizaremos en qué vemos que mejora el niño o qué diferencias hay entre la escena telemática y la escena presencial. Adelante, Paola, si quieres, con el vídeo. Sí, entro el vídeo, ¿eh? Bueno, después de haber visto este vídeo con estas dos escenas, lo que hice es analizar detenidamente a través de ítems de una prueba de observación diagnóstica, helados para trastorno de espectro autista, ver ítems que habían mejorado en la escena presencial. Entonces, bueno, habréis visto, yo estuve un rato pudiendo analizar, pero ha sido, claro, la pasación ha sido un poco más rápida, pero sí, al estar observándolo detenidamente, pude ver cómo hay una mejora de la calidad de la comunicación y la relación en la sesión presencial. Hay un aumento de la frecuencia de vocalizaciones, si habéis observado, en la sesión telemática el niño está mucho más silencioso y en la presencial aumentan las vocalizaciones. Más expresiones faciales, esto es una diferencia muy significativa, dirigidas a la mamá y en este caso a mí, ¿no? A la terapeuta, en la sesión presencial, y hay menos expresiones faciales en la sesión telemática. Hay una mejora de la integración de la mirada durante las interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta triangulación, por ejemplo, que se da con las plumas, que mira a la mamá, me mira a mí, Entonces, esta triangulación de miradas no se da con la misma calidad en las sesiones online. La presencia de sonrisa social correspondida también aparece online, pero
de forma mucho más sutil, mucho más, yo creo que es mucho más evidente en la sesión presencial. Se observa mayor disfrute compartido, este es un ítem fundamental, es decir, en la sesión presencial el niño está disfrutando más del encuentro, y en la sesión telemática, que es la misma hora, quiero decir que es exactamente la misma hora, quiero decir que no hay el factor cansancio de la hora, no, es exactamente la misma hora, pero en escenarios diferentes, y hay más disfrute en la presencialidad. Inicios de atención conjunta se dan más también en la sesión presencial y mayor nivel de implicación e interés en la actividad. Este también es un ítem que creo que se observa claramente cómo el niño se implica más en la interacción social en la sesión presencial y no tanto en la sesión online. Bueno, Paola, tu turno. Muchísimas gracias, Angelina. La verdad es que es espectacular que hayas podido recoger, ¿no? Y tener registrado, ¿no? con el mismo niño, ¿no? La terapia online y la presencial. Muchísimas gracias. Yo os traigo un caso que es el caso de Juan. Es un adolescente de 13 años con el que se inició un tratamiento psicoterapéutico presencial motivado por problemas de conducta en el colegio. Y fue pocos meses antes de que estallara la pandemia. Tanto su familia como sus profesores lo describían como un niño extrovertido, inteligente y con capacidad de liderazgo. Se habían dado unos pequeños conflictos en quinto curso que se habían podido reconducir fácilmente, pero en su último año de primaria empezó a mostrarse desafiante con los profesores, especialmente con su tutora, y buscaba constantemente el límite. No entregaba muchos de los deberes o trabajos, tenía también problemas con algunos compañeros, etc. Los padres decían que en casa las cosas sí iban bien, como siempre, decían, y no entendían lo que estaba sucediendo en el entorno escolar. Ponían en duda las decisiones que tomaba el centro ante los comportamientos de Juan y llegaron incluso a poner una denuncia en inspección cuando una vez tuvieron que expulsarlo. En las sesiones presenciales dejaba entrever que no estaba motivado por los aprendizajes, que todo le daba igual, no es una frase que él dice mucho, ¿no? Me da igual, incluso que lo castigaran o lo expulsaran. Decía que no eran cosas que le preocupaban, aunque sí que expresaba que su mayor deseo era no tener que volver a ir nunca más al colegio. Así que imaginaos, ¿no? En marzo de repente llega una pandemia mundial que obliga a cerrar todos los centros escolares. Juan ve cumplido su sueño y los padres lo que piensan es que, bueno, al desaparecer la aparente fuente de conflicto, desaparecerían también los problemas de Juan, ¿no? Ellos decían, muerto el perro, muerta la rabia. Así que decidieron interrumpir el tratamiento. Pero cuando en septiembre empezó el nuevo curso, esta vez en un centro de secundaria, los problemas de conducta volvieron y con ellos nuestra terapia, que esta vez se planteaba exclusivamente online por temas de disponibilidad de agenda. Yo lo voy a estructurar un poquito diferente, os voy a comentar qué es lo que he ido observando en el trabajo online con Juan y luego veremos este pequeño fragmento de vídeo de una de nuestras sesiones, que me hubiera encantado hacerlo como Angelina, que lo ha puesto, ¿no?, en doble formato donde se ve, ¿no?, el niño y la terapeuta. Yo no lo hice así, pero creo que es bastante ilustrativo. Os comento, la madre es la que prepara previamente el encuentro virtual, ya que le envío a ella el enlace de Zoom, lo hacemos por Zoom, a su correo electrónico y lo abre desde un iPad. Cuando todo está listo, ella se marcha y Juan dispone de su propio espacio de privacidad. Un día en el que parecía que fallaba la conexión inicial, tuve la oportunidad de escuchar cómo se dirigía él a su madre una vez solucionada la incidencia, ¿no? La echaba de la habitación usando un tono agresivo y menospreciante que yo nunca había podido observar cuando venían juntos hasta la consulta. Este suceso nos ha estado resultando muy útil terapéuticamente para hablarlo y pensarlo tanto con Juan como con sus padres, ¿no?, que de repente, ¿no?, pudieron recordar, si me permitís las comillas, ¿no?, otras situaciones que se habían ido dando en casa, que al convertirse en habituales ellos habían acabado normalizando, ¿no?, y diciendo cosas de adolescentes, ya se le pasará.
pero pudieron incluso hablar de cómo llegaba a bloquear el paso a su habitación colocando todos los muebles movibles detrás de la puerta para impedir que entraran sus padres cuando se enfadaba con ellos. Así que en casa, como os podéis imaginar, las cosas no iban tan bien. Vemos, ¿no?, como en este caso el contexto que rodea la psicoterapia online propició que se abriera una nueva oportunidad que hasta ahora no había aparecido en los encuentros presenciales. Pensad que muchos de los conflictos que se daban en casa prácticamente se habían negado. Comentaros que Juan prefiere la psicoterapia online por diversos motivos y así lo ha ido verbalizando, aunque no siempre es así. Hay otros adolescentes que prefieren la atención presencial, que no se sienten cómodos con un tercero digital de por medio. Pero como os decía, no es el caso de Juan. Él aprovecha esta modalidad para expresarse de una forma diferente, para jugar con la luz y las sombras de la sala donde está, ¿no? Mueve ligeramente la pantalla, se desliza en su asiento para ocupar y desocupar la pantalla, para, ¿no?, desaparecer, mostrarse. A veces me muestra solo sus ojos. Parece que le resulta más fácil hablar de según qué cosas cuando lo hace de esta manera. Le resulta más fácil comunicarse y siente que conecta más con lo que sucede en su mundo interno. Y así lo hablamos y lo pensamos. Y es que no resulta fácil, ¿no?, cuando la mirada es tan directa, ¿no?, ante la pantalla y poco margen, ¿no? Con todo esto, con todas estas peculiaridades, el trabajo analítico continúa con Juan. Y ahora sí que veremos, ¿no?, algunas de estas cuestiones en una sesión online que pudimos grabar. Es lo que os comentaba, muy breve, pero creo que muy ilustrativo. Muy interesante, Paola. Bueno, vamos terminando la charla con unas conclusiones y reflexiones finales que algunas de ellas han ido saliendo y luego pues os pasamos la palabra por si queréis compartir, no sé, dudas o experiencias sobre el tema. Bueno, habéis visto esta es cómo hemos acotado según edades, porque creemos que eso es muy importante, pero habrían cosas en común, ¿no? Y dice aquí, ¿no?, en la psicoterapia online aparecen variables únicas que no tienen lugar en la psicoterapia presencial, tanto para bien como para mal, pero es así. Aparecen aspectos nuevos, que Paola ahora comentaba algunos de ellos, inesperados y reveladores del funcionamiento mental del paciente, y si utilizamos esto como una herramienta terapéutica también y aprovechamos esta información para trabajarla, bueno, pues nos brinda una nueva oportunidad. El trabajo online, según nuestro parecer, no es sustituto del análisis en la consulta, es decir, el trabajo presencial, que es la forma deseable. Esta también es de un artículo que hemos leído, pero sí existen dificultades para completar el tratamiento. El método online es el procedimiento adecuado. Es decir, en situaciones de emergencia, obviamente no se ha salvado a todos y a todas, y en situaciones de no emergencia, bueno, se puede contemplar, aunque no debe, al menos según nuestro parecer, sustituir siempre el análisis o la psicoterapia presencial, a no ser que haya condiciones de distancia, que no pueda ser de otra manera, obviamente. En el trabajo online es preciso compartir el material, discutir las experiencias, teorizar y reflexionar acerca de las diferencias en grupos de discusión. Un poco nuestra idea de esta charla era trasladaros esto y como fomentar o motivaros a que esto tenga continuidad, porque pensamos que, bueno, en este nuevo paradigma tenemos aún mucho por hacer, mucho por discutir, por pensar, por reflexionar, y la formación adecuada es imprescindible. Creemos que igual el uso propio de la herramienta telemática nos falta formación y es importante poderla hacer. Por ejemplo, en el CDIAP de DAPSI, pues hicimos sesiones para que los terapeutas pudiesen afianzarse en el uso en este caso elegimos la plataforma Zoom, hicimos sesiones internas del equipo para, bueno, facilitar el uso de esta herramienta. Pensamos que era muy importante. En edades tempranas, aquí nos mojamos mucho Paola y yo, pero desaconsejamos las sesiones exclusivamente online en edades tempranas.
Y en adolescentes se hace difícil generalizar, como decía Paula antes, porque cada joven paciente tiene vulnerabilidades y fortalezas distintas y ahí tendremos que sopesar que es para este adolescente concreto, es decir, análisis caso por caso, que creo que al fin y al cabo es lo que acabamos haciendo los terapeutas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues no debemos idealizar, pero tampoco demonizar el uso de la tecnología en la práctica clínica. Y ya para finalizar, bueno, durante el confinamiento a mí se me exportó mucha angustia porque estaban empezando a coordinar un equipo y en enero empecé y al cabo de 3 meses confinaron y fue como reorganizar, reestructurar el servicio y fue algo... Entonces, bueno, pues recurrí a vídeos y a información que podía ir bueno, pues cogiendo de varios sitios y Albert Sangra, que es catedrático de la UOC, tiene unos vídeos muy interesantes del uso telemático, en este caso más en el ámbito educativo, pero me sugirió pues, muchas ideas que me fueron bien. Y en una de estas ponencias que escuché, dijo una frase que me pareció maravillosa y que debemos finalizar esta charla con esta frase, ¿no? No hay distancia más larga que la falta de interés. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, si tenéis dudas o abrimos unos minutos de debate. La verdad es que ahora estaba viendo, ¿no, Angelina, que aunque la hemos pensado mucho, ¿no? Y trabajado mucho, veo que nos hemos alargado más de lo que teníamos previsto. No sé qué hora es. No tengo presente la hora. Que disfrutamos con este tipo de trabajos y yo creo que se ha trasladado, ¿no? En cómo hemos podido profundizar, ¿no? En según qué cosas que teníamos previsto pasar más. Quizás, Paola, podemos dejar de compartir para, aunque sea en un último rato, vernos todos, todas y todos. Vamos a ver si... ¿Habéis dejado de ver la pantalla ya? Sí, yo sí. Bien. Bueno, ahora os veo mucha gente que no he podido tener la oportunidad de ver. Yo no sé si está Ángels por aquí. Porque veo, bueno, es lo que tiene Zoom, ¿no? Cuando hay tanta gente. Ahora sí, ahora he visto a Ángels, está aquí. Sí. O Carmen, ¿estás queriendo decir algo? ¿Puede ser? No, quería ponerlo en marcha. Simplemente era para agradeceros, que me ha encantado el trabajo que habéis hecho y muy minucioso, muy preciso, y solamente os lo quería agradecer, pero si alguien quiere decir alguna otra cosa más. Pues... Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Ahora ya nos castigamos, podéis abrir los micrófonos, que antes os habíamos un poco con los micrófonos cerrados. Evidentemente podéis abrirlos y podemos compartir lo que os apetezca. Y yo lo que quería comentar, que bueno, a lo largo de este tiempo, pues yo me he tenido que familiarizar un poco con todo este tema. Y lo que me he encontrado es que, por desgracia, a mí me gusta más la terapia presencial, pero por desgracia me estoy encontrando un alto índice de gente que no está queriendo venir a terapia, que está prefiriendo la terapia, bueno, pues por videollamada, especialmente en los jóvenes. Yo creo que a ver, que funciona, y es verdad que no funciona igual, que no es lo mismo que una psicoterapia presencial. No hay la regulación a nivel emocional que a nivel presencial, pero sí que es verdad que se están dando nuevas variables. Los jóvenes nos están llevando a un campo pues desconocido y que nos muestran otras posibilidades, ¿no? Y me temo que esto se va a quedar, ¿vale? O sea que no solo, espero que la pandemia no, pero que esta situación, pues yo he pasado de tener un 5%
antes de la pandemia de videollamada a decir que casi un 60% actualmente. Y sí que pienso, como vosotras, que es un campo que se debería de dedicar un espacio, de investigar sobre especialmente la psicoterapia que nosotros hacemos, pues no es lo mismo que una psicoterapia a nivel más cognitivo-conductual, ¿no? Que se busca más pues, recursos más de pensamiento que la emocional, ¿no? De cómo rescatar esas emociones que el paciente tiene que mentalizar. Entonces, yo creo que sí que sería necesario incluso espacios como en nuestra asociación que nos dedicáramos más a esto. Sí, 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 Ángeles, pero te refieres a jóvenes adultos, ¿no? Entiendo. Y adultos, o sea. Y adultos, sí. El adulto es más, oye, mira, hoy no vendré, hoy me conectaré. Hay como sí, tal cual, sí. En cambio, lo que yo me he encontrado es adolescentes que los tuve que empezar a atender, que yo antes me negaba a hacer la primera por pantalla, los he hecho el diagnóstico por pantalla y ahora lo que les cuesta es venir presencial. Porque eso es una pérdida de tiempo. Tener que trasladarse, volverse ahí, se pueden conectar en cualquier sitio. Además, esto es de, mira, ahora salgo de la facultad y me voy al césped y hacemos sesión. Claro, para ellos es algo habitual, ¿vale? Están funcionando y yo considero que con el adolescente, desde mi punto de vista, está funcionando muy bien, manejan muy bien la herramienta e incluso se están haciendo, yo creo que estoy pudiendo analizar muy parecido, pero con otras variables. Pero me temo, lo que más me temo es que esto se va a quedar. Sí, sí. Y a pesar nuestro, porque yo sí que noto especialmente que, no sé si es por la falta del manejo, a pesar de que me he ido habituando, que los canales de recibir y atender al mundo emocional desde la vista, o sea, yo acabo cansadísima a nivel visual, ¿no? O sea, antes pues es como el cuerpo siente, la mente, no sé, ahora es como estar atenta, estar con todos los receptores muy atenta a ver qué te está queriendo decir. Tal cual, sí. Para el adolescente, ya os digo, es más fácil que pueda transmitir todo aquello que quiere transmitir, pero... Yo pensaba, entiendo, Ángeles, lo que dices, y sí es cierto que tenemos como un deber y una función de continuar algo que ha venido y que sí, yo siento que ha venido en parte para quedarse, pero también, o sea, como balancearlo con la intención de no dinamitar algo con lo que creemos mucho, ¿no? Que es estar presencialmente, o sea, como cuidar mucho esto y cómo hacerlo sin cargarnos algo que está viniendo y que la gente lo pide, estoy de acuerdo, con los adultos es muy claro, con las familias, los papás dicen, no, lo hacemos online porque el rato del mediodía, la entrevista familiar, yo tengo una hora y si tengo que venir al servicio no puedo, en cambio si no, sí puedo hacerlo y lo hacemos así y esto evidentemente se va a mantener porque las familias lo van a continuar pidiendo, pero no dinamitar algo con lo que creemos y que tenemos que cuidar. Claro, yo lo siento así, ¿no? Tantos años hemos trabajado, ¿no? Sobre todo desde el psicoanálisis relacional. Exacto, claro, imagínate tú que tienes... Claro, sí. ¿Sí? ¿Puedo decir o me apunto en el...? Sí, no, claro, Pilar y tan. No, yo quería decir también, bueno, agradeceros, me ha gustado mucho, la he encontrado muy, además de muy amena, cosa muy importante, muy interesante, la verdad. Y quería compartir una experiencia muy cortita que yo os quería decir respecto. Yo estoy muy de acuerdo en la dificultad de trabajar con niños pequeños, estoy totalmente de acuerdo y
y creo que es muy difícil trabajar online con niños pequeños. Pero os quería compartir que durante el confinamiento tuve una primera visita, una demanda de unos padres con una niña de 3 años aproximadamente, un poquito menos, con un trastorno muy importante de conducta. Les pegaba a los padres, etcétera. Es decir, que era una situación urgente. Y me encontré, porque no tuve más remedio que hacerlo, que tuve que hacer la primera entrevista online porque era cuando no podíamos salir de las casas. Hice la primera visita online, la segunda hice la observación en la casa con el ordenador y después, cuando ya no podía más, me atreví a ir a su casa porque tenían un jardín. Y entonces hice otro tipo, o sea, una observación para conocer a la niña, porque necesitaba verla físicamente. Y lo hice en su casa. Lo comparto esto por el tema este de cómo tenemos que ir acostumbrándonos de alguna manera a adaptarnos bueno, pues a las situaciones que estamos viviendo. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Àngels y con lo que habéis dicho vosotras, que primero que tenemos que formarnos o que tenemos que tener espacios como este, ¿no? De poder compartir las experiencias para poder aprender, o sea, es decir, para aprender de la experiencia, para sacar unos conocimientos, no ir así un poco como fui yo, que no me tocó más remedio, ¿no? Pero que de alguna manera cuando repetimos estas experiencias podemos aprender. Totalmente, sí. Sí, Pilar. Y lo que os quería también añadir es que la verdad es que fue bien con esta familia. Supongo también porque la familia era bueno, era agradecida en el sentido de que había los internos, ¿no? Pero pudo haber cambios importantes en muy pocas visitas. Sí, sí. Sí, gràcies per compartir-ho, Pilar. I nosaltres allà al servei també hem iniciat molts processos diagnòstics, processos de els primers contactes online, perquè com tu dius, como tú dices, perdón, para que todo el mundo nos entienda, fue un momento en que solamente teníamos este medio, el medio telemático, así que recurrimos a él y comparto que hubieron experiencias muy enriquecedoras que fueron bien, sí. Yo también quería, ya que Pilar ha compartido esta experiencia que sale un poquito de lo habitual, ¿no? Yo también me encontré con una experiencia que a mí me sorprendió. A veces la he comentado con algún compañero y de forma, a veces me dicen, pues no, esto no puede ser. O sea, primero la comparto y luego... Bueno, pues estábamos en sesión con una paciente de videollamada. Yo sin esto no me hubiera dado cuenta de un aspecto que en sesión presencial no se hubiera dado. Y es que iba haciendo terapia, de repente veo que se levanta, se va para el lavabo y oigo cómo está orinando, ¿vale? Y dice, no puede ser, esto son imaginaciones mías, pero sí, sí. Y en otra sesión lo vuelve a hacer. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí me di cuenta que no había intimidad, ¿vale? O sea que la intimidad era transgredida continuamente en los diferentes miembros de la familia, ¿vale? Y lo pudimos ir trabajando, el que hubiera, esto no se hubiera dado en una sesión presencial, ¿vale? Pero, o sea, ella me iba mostrando a mejor al marido que estaba en el sofá, se iba moviendo, ¿vale? Y a causa de esta situación que era incómoda, ¿vale? Que otros profesionales al comentarle me dicen, no, Ángeles, eso no lo permitas, igual que han de permitir, o sea, no permitas que haga eso. Y yo pensaba, ¿por qué no? Cuando vienen a la sesión, a veces nos vienen con alguien que quiere entrar en la sesión o que están hoy vengo con mi amiga, dices, bueno, a ver qué quiere decir. Es verdad que
hay veces que nos encontramos en las sesiones presenciales con situaciones que dices, bueno, pues ha venido con su amiga, ha venido con el bebé, a ver qué me quiere decir, ¿no? Y que a través de eso vamos trabajando el encuadre, nos vamos autorregulando en ese encuadre, ¿no? Donde el terapeuta se puede sentir cómodo y el paciente también. Y a mí me dio la posibilidad de trabajar la intimidad con esta paciente. Y claro, ¿qué ocurre? Lo que decíamos antes, que a veces hay variables que no podemos observar en lo presencial y que saliendo del campo, de la situación de trabajo, como ha hecho Pilar, ¿no? Que sale del encuadre tradicional, ¿vale? A un encuadre donde tiene que ir a visitar a los padres porque no queda otro remedio. Y a mí me parece interesante también esa observación, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? No la psicoterapia online nos facilita, sino esta pandemia está cambiando muchas situaciones en las cuales los terapeutas tenemos que ser flexibles sin perder de vista la autorregulación. Claro. ¿Vale? Sí. Ya sé que es una situación extraña, pero se da en esta situación. Sí, activa yo creo que nuestra capacidad de la creatividad, ¿no? Porque las experiencias que estáis hablando, eso, ¿no? Pilar o tú, son tan novedosas y tan diferentes de lo aprendido, pero aún así lo aprovechas, esta cosa de poder aprovechar la oportunidad y verlo como algo trabajable, creo que dice mucho de la flexibilidad y la creatividad terapéutica, que es fundamental. Sobre todo no perder de vista que estamos en una sesión y podernos regular, o sea, poder mostrarle al paciente que eso pues, es inadecuado sin decirle esto es inadecuado. Muchas gracias, Ángeles. Yo no sé si hay alguna otra intervención más como para ir pudiendo, ¿no? ¿Qué te parece, Angelina? ¿No? Ir finalizando quizá. Yo no sé si podéis cualquier consulta o si necesitáis alguna de la bibliografía, ¿no? Que hemos ido comentando aquí, podéis solicitarla a través de la Secretaría de la CPP y nosotras encantadas os facilitaremos la bibliografía que se está publicando, que os hemos dicho no es mucha, pero bueno, hay bastante por donde al menos poder empezar, ¿no? Y cosas muy interesantes que nos pueden abrir, ¿no? a otras opciones. Y lo dicho, podéis enviar un correo a la Secretaría de la CPP, ¿no? Que es quien nos ha enviado el enlace para conectaros y os podemos remitir bibliografía que hemos utilizado para la charla. Y también recordar que la conferencia seguramente será publicada, ¿no? en la revista, ¿no? Sí, esta es la idea, Ángeles. Nos pondremos a trabajar en ello. Y también será, como está siendo grabada, ¿no? Se publicará también en el canal de YouTube de la CPP. Lo único que eliminaremos los fragmentos de los vídeos que hemos compartido de los pacientes, porque sí teníamos el permiso para poderlo hacer en esta charla, en esta conferencia, pero nos parece para poder preservar, ¿no? la intimidad de las familias y de los pacientes, eliminaremos este fragmento para que no estén corriendo por las redes sociales. Bueno, gracias. He estado leyendo ahora el chat y gracias por los comentarios varios. Y ha sido un placer. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno. Un abrazo. Una abraçada. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu, adéu. Adéu, bona nit. Bona nit. Adéu, bona nit. Nit a tots.